Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis disfrutando de todo este contenido que estamos subiendo. Siempre os animo a ir a nuestras redes sociales porque allí es donde abrimos, digamos, un buzón. Te damos la oportunidad de que nos hagas tu pregunta y siempre contestaremos con un vídeo en un formato más largo, mucho más cercano, como el que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube. La pregunta de hoy, que me lo he apuntado todo aquí como siempre hago para no dejarme nada, es una pregunta que nos ha hecho un compañero respecto a cómo saber el volumen de entrenamiento que usar con un paciente, un cliente que nos pueda venir, que nos pueda contactar para que empecemos a programarle ejercicio. Voy a empezar por lo más simple y creo que es lo más lógico. Entiendo hacia dónde va la pregunta, pero al final del vídeo iremos más a qué cosas tener en cuenta para aplicar más o menos volumen, estrategias y demás, pero algo muy simple que no tenemos que olvidar es el hecho de preguntar. Si tú no sabes de qué punto parte esa persona, de dónde viene, su bagaje en el entrenamiento de fuerza, de resistencia, su bagaje a la hora de entrenar, su bagaje a la hora de aplicar protocolos, tratamientos activos, es tan fácil como preguntar. Entonces, a partir de ahí ya nos haremos una idea, ¿no? Al fin y al cabo, con esta pregunta se acaba contestando todo el vídeo, porque obviamente el paciente, la paciente, ya te va a decir cuál es su experiencia, cuál es su grado de conciencia a la hora de entender que el ejercicio es parte de su vida o no lo es tanto, ¿sí? Entonces tú ahí ya vas a ver que la adherencia va a poder ser mayor o menor. En el caso de pacientes, obviamente, que su nivel es 0, tiene una ventaja, que es que los cambios van a ser mucho más, digamos, acelerados en una etapa inicial por este aprendizaje. La curva de aprendizaje funciona igual en todas las habilidades y en todos los conocimientos. Al principio se aprenden muchas cosas y luego se estancan un poquito en meseta. Pues en una persona que viene de un nivel 0 tiene esa gran ventaja. La desventaja, que obviamente vas a tener que adaptar muy bien este volumen, la selección de los ejercicios y demás para generar una adherencia real en el tratamiento, una adherencia real al ejercicio, ¿sí? Es como el pro y el contra. Entonces, primero, preguntar de dónde parte esa persona. Lo segundo, esto es algo que explicamos mucho e insistimos mucho en nuestro seminario presencial, porque ahí es donde programamos casos reales, donde hacemos los ejercicios, lo llevamos todo a la práctica, empezamos a programar 4, 8, 12 semanas. Y es lo que le decimos a los alumnos, tú puedes tener un plan, pero al fin y al cabo el ensayo-error es lo que más va a funcionar. No os penséis que, por ejemplo, una persona como yo, que pueda tener cierta experiencia o escala de autoridad dentro de la programación de ejercicio para patologías, sobre todo musculoesqueléticas, lesiones, no significa que yo la clave a la primera. La comunicación es constante con la persona y de ahí el saber, digamos, a adaptar al contexto de la persona in situ, en el momento, en vivo, sin margen de error. Y esto me lo he apuntado aquí porque, al fin y al cabo, nosotros lo que intentamos dar es el máximo de herramientas posibles, una capacidad brillante y rápida para cambiar de un ejercicio. Si este no va, vamos al otro. Y todo esto sin que tengas bloqueos, sin que tengas esos segundos de duda, sin esos silencios, porque no deja de ser un desconocimiento al no saber lo que debes hacer o cómo adaptar o cómo cambiar o qué usar o no usar, ¿no? Entonces, esa evitación, el hecho de que nosotros a nuestros alumnos les hemos dado todas las herramientas, todas las progresiones, regresiones de todos los ejercicios, esa fluidez a la hora de cambiar, pues esto no te va bien, va, pues esto, genera una confianza y una seguridad brutal en el paciente o en el cliente que tengas delante. Entonces, esta preocupación es algo que nos expresan mucho los alumnos, de hostia, es que cómo sé, cómo tal, no. Tu programa tiene un plan, pero tiene que ser ese plan versátil y flexible, y tú tienes que tener la capacidad, bueno, tienes que ser convertirte en esa flexibilidad para cambiar lo que sea necesario, tanto con el volumen como los ejercicios seleccionados, como con cualquier
variable de la carga o cualquier aspecto que sea importante para que tu paciente acabe consiguiendo los objetivos que te has propuesto junto con él o con ella, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, y esto lo he hablado en un vídeo que hablamos de las series y las repeticiones, el volumen. Entendemos el volumen como series y repeticiones, pero ya sabemos que eso es algo completamente, digamos, insuficiente. No es completo. Faltan cosas. Os invito a ver el vídeo de series y repeticiones, ¿vale? Que entro mucho más al trapo y no voy a entrar más aquí, pero para quien no lo haya visto hago un breve resumen que es simplemente lo que importa y lo que entiende el tejido, lo que entiende el cuerpo, tu sistema nervioso es el carácter de esfuerzo, de la intensidad a la que trabajas. Por eso el volumen no solo son las series y las repeticiones, sino en un formato simple también esa intensidad, ese carácter de esfuerzo que nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, trabajo mucho con el RPE y con el encoder, que el encoder es lo más objetivo posible, pero obviamente ni todos tenemos acceso al encoder, ni vamos a hacer que todos lo tengan, ni vamos a obligarles a tenerlo, simplemente que yo y algún profesional de la salud, de rendimiento, de entrenamiento, lo tendrá y es una herramienta increíble, pero si no, utilizamos este RPE, esta percepción de esfuerzo subjetivo del 1 al 10, es como una escala de Borg, ¿ok? Entonces, no es lo mismo alcanzar unos niveles altos de intensidad con un material casero. Imaginemos una persona que no ha ido nunca al gimnasio, le da vergüenza, múltiples aspectos, y que solo quiere entrenar en casa. O le es cómodo más entrenar en casa porque trabaja desde allí. Es que pueden ser por múltiples motivos. Yo me he encontrado muchas y muchas justificaciones de gente que no puede ir al gimnasio, ya sea por tiempo, por lo que sea. Entonces hay que adaptarse ahí. No es lo mismo alcanzar niveles altos de intensidad en casa, pues con gomas, con a lo mejor algunas pesas que 8 o 10 kilos, que para algunos ejercicios va a ir bien, pero para otros se va a quedar muy corto, que el hecho de poder acceder a material e instalaciones, digamos, como pueden ser de un gimnasio, ya sea convencional, ya sea de cualquier tipo, ¿sí? A eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, una persona, como he dicho antes, viene de un nivel cero, preguntando sabemos que viene de un nivel cero, las adaptaciones y el volumen que tú le pongas van a ir muy correlacionadas y va a ser mucho más fácil generar estas adaptaciones, valga la redundancia, que me parece que me ha repetido, pero literalmente es con un poco que haga esa persona, obviamente dentro de unos parámetros donde el estímulo sea óptimo, es decir, ni te quedes corto, que es lo que normalmente pasa, por miedo, por, hostia, el control motor, no. Vamos a ir a intensidades altas, pero tampoco sin pasar de estos estímulos. Esto, capacidades y demandas. Si tú tienes estas capacidades, no puedo demandarte esto. Vamos a intentar demandarte más o menos igual o un puntito más para que tus capacidades vayan progresando a la par que junto con el estímulo que te damos. Tiene que ser un estímulo óptimo. Esto es la ley del umbral de Schultz, creo que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, quizá me lo estoy inventando y tirando un triple aquí ahora mismo, pero en mi seminario nombro, es que tiene un nombre extranjero que no sé ni siquiera pronunciar y recuerdo que durante el seminario que impartí me quedé mirando el nombre como diciendo, hostia, yo no sé cómo se pronuncia esto. Y creo que al final no dije ni el nombre, dije ley del umbral y fuera, que es buscar ese estímulo óptimo. Entonces, el estímulo óptimo va a ser individualizado, va a ser diferente para cada persona. ¿Cómo sabemos el volumen que aplicar? Sentido común, preguntar y comunicación. No hay otra respuesta que ello. ¿El problema cuál es? Que intentamos buscar fórmulas y nosotros lo avisamos. Nuestros profesores también lo avisan a los alumnos en sus respectivos seminarios. No existe una fórmula concreta. Olvidaos, como dije en el vídeo del dolor lumbar, no existen ejercicios para este dolor, ejercicios para esta patología. Pues lo mismo, aquí no existe un volumen exacto de si la persona tiene este contexto, el volumen tiene que ser este, que es algo que yo en la carrera vi durante años. Y yo, la verdad que es importante para poder seleccionar y clasificar y eso que dé un orden y un cierto sentido a nivel teórico del ejercicio, de su programación, pero a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, lo que he dicho antes, sentido común, comunicación, es algo que debes tener en cuenta y tatuártelo a fuego en
tu cabeza. Sentido común, ¿ok? Comunicación, ensayo-error. No pretendáis buscar, vais a fallar. Actualmente yo y seguramente gente que lleva más años que yo, no es que fallemos, es que tenemos un plan, como he dicho antes, y tú tienes que tener la capacidad de ser flexible. Y ahí está el éxito. El problema está en querer empecinarse en, no, yo te he programado esto, tienes que hacer esto. Muchas veces eso no deja de ser una respuesta al miedo, porque si la persona te dice esto no me va bien, como tú no tienes respuestas o no le ofreces soluciones de forma ágil, rápida y desde un estado de la confianza y de transmitir esta seguridad que hemos hablado antes, nos bloqueamos. Nos bloqueamos, empiezan las dudas, la otra persona lo nota, el paciente lo nota, entonces el volumen, tanto en fuerza como en resistencia en cardio, sentido común. Jugad, probad. Ensayo-error, es que no hay otra. Y a partir de ahí vais a calibrar. Esto es como si vosotros me decís, Gita. Yo, por ejemplo, a mí me encanta hacer un plato estrella que yo hago. Bueno, tengo dos, ¿no? Pongamos, tengo solomillo al Pedro Ximénez, que me encanta hacerlo. Lo hago 2-3 veces al año lo intento hacer para toda la familia, en mi casa, que me encanta. Y luego también el risotto me sale perfecto. Y si vosotros me preguntáis, Gita, ¿cómo hago el solomillo? ¿No? ¿Cómo hago el risotto? Y yo os digo, mira, coges el arroz, coges tal, este ingrediente, lo juntas en la sartén y ala. Claro, tú te quedarás, vale, pero ¿en qué orden? ¿Pero a qué nivel de cocción? ¿Pero a qué nivel todo? Yo lo he ido probando. Me he hecho un experto, a la vez que ayudándome de recetas, pues me he hecho un experto con el ensayo-error. Las primeras veces no me salió bien. Y ahora poco a poco he ido perfeccionando esta estrategia. Pues con el entrenamiento programado es igual. Os vais a volver expertos practicando, entrenando y programando a toda persona que tengáis a vuestro lado, a toda persona que os venga a consulta, atreveos. Obviamente hay que tener unas bases muy claras para ello y por eso seguramente también estés viendo estos vídeos para que te dé herramientas y te ayude a empezar a iniciarte en el mundo de la programación del ejercicio, del entrenamiento en patología, en lesión, en dolor y demás, y al fin y al cabo no deja de ser el objetivo del por qué estamos haciendo todo esto. Y obviamente, ya para acabar, como dato mío, y esto ya es algo, una opinión personal, viene muy relacionado con lo que hemos visto antes. Olvidaos de todo lo que sabéis acerca del ejercicio, porque la gran mayoría de vosotros partís de unas bases que son absolutamente nefastas. Son unas bases que os han podido o no dar en la universidad, en másters. A nosotros nos han venido alumnos de másters de readaptación y fisioterapia deportiva, de cursos de ejercicio terapéutico online y presencial, que literalmente no sabían ni lo más básico. Hacían programas y prescribían ciertos ejercicios y podían funcionar, sí, pero yo es la pregunta que les lanzo. ¿Funcionaban? ¿Eran los ejercicios los que funcionaban? ¿O simplemente era la propia evolución, la propia clínica, la propia naturaleza de su lesión que por sí sola ha mejorado? El objetivo final no es que tú recuperes a una persona, porque nosotros hay que apartar nuestro ego, ya lo he dicho muchas veces, los entrenadores, podólogos, fisios, somos un canal. La persona debe ser quien tome la iniciativa, la persona debe ser quien solucione su contexto. Entonces, debe ser la persona quien coja el hábito de realizar el ejercicio, que empiece a entender el por qué usas unas repeticiones u otras, el por qué la intensidad es importante, qué es el RPE, por qué también es importante el descanso, por qué uso series cluster, por qué hago estos ejercicios analíticos, por qué ir al fallo a veces sí, a veces no. Todo esto son preguntas que os van a hacer. Y en cuestión del volumen, imaginaos que os viene un cliente y os dice, oye, ¿por qué hago 10 repeticiones de este ejercicio? Que puede haber un paciente que sea curioso. Y vosotros, ¿qué respuesta le vais a dar? ¿Qué respuesta le vais a dar? Quiero que penséis por dentro qué respuesta le daríais ahora mismo. Y si no sois capaces de darle una respuesta coherente, lógica y basada en la ciencia, es que no estáis haciendo las cosas bien. Y hay que responsabilizarse de lo que hacemos mal y no echar balones fuera, echarle la culpa a los pacientes, lo típico de es que no me hacen caso, no hacen los ejercicios. Pregúntate el por qué. Pregúntate el por qué. ¿Ok?
Entonces es muy importante transmitir esa seguridad de la que hemos hablado. El volumen, como he dicho, adaptarlo, ensayo-error, probar y a partir de ahí comunicación con la persona y obviamente algo también importante es hacer un seguimiento. Si vosotros programáis 4, 8, 12 semanas, nosotros aconsejamos a nuestros alumnos y les enseñamos, incluso les damos acceso a documentos que tanto yo como mi socio Adri usamos para entrenar y hacer asesorías y seguimiento a gente online, a pacientes online, les damos acceso a este documento para que lo podáis utilizar de forma libre, igual que a todos los vídeos de todos los ejercicios que tenemos grabados, que son más de 100 en YouTube, os damos acceso y los podéis utilizar. Os dejaré el enlace aquí abajo si me acuerdo y si no buscáis BPAM, el canal, o buscáis el Instagram de Fisiopadrino, que es Adri, y allí también pondré algún enlace a YouTube, pero intentaré ponerlo en la descripción porque podéis usar estos ejercicios. Entonces, intentad hacer una secuencia de documento, una especie de documento para que vosotros podáis ver un seguimiento. La persona que está haciendo, si está entrenando o no, los pesos, las repeticiones, ¿ok? Esto ahora mismo quizás suena chino, pero si veis el documento como ven nuestros alumnos, es una herramienta que muchos nos han dicho que están utilizando, que les ha ido genial, les ha ahorrado muchísimo tiempo. Mira que es un documento súper simple, porque ahora actualmente tenemos un documento mucho más, digamos, avanzado, más complicado de hacer, pero el antiguo, el que actualmente incluso utilizamos con pacientes, por ejemplo, gente mayor, que con las tecnologías les cuesta un poquito más, pues todo esto vamos viendo las repeticiones que hacen, si van cumpliendo, si utilizan pesos, sensaciones que apunten, y ese feedback va a ser lo que haga que tú cambies y vayas ofreciendo distintas respuestas al volumen, a la intensidad, a lo que sea, según lo que la persona te comunique. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, te animo a suscribirte, a compartir con tu compañero fisio, entrenador, podólogo, lo que sea, médico, que no se entera de la misa a la mitad a la hora de programar ejercicio en los pacientes y espero vernos en el siguiente vídeo. Un abrazote.